En la cena que hicisteis en Ollanume para ya culminar el 25 aniversario de la escuela de ciclismo, bueno, hacia el final ahí hubo un pequeño homenaje que se te hizo a ti, ¿no? Y yo creo que no te lo esperabas, igual tampoco lo sabías, ¿no? Ahora ha pasado unos días, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo revives tú esos momentos? ¿Que cómo revivo? Pues muy sencillo. Primero no me lo esperaba y bueno, no me lo esperaba de ninguno de los sentidos. Y segundo, no soy absolutamente nada y segundo no me lo esperaba, ¿no? ¿Que cómo vivo esos momentos? Bueno, me viví con mucha emoción y sobre todo cuando hemos ido siempre hemos creado un grupo donde verdaderamente no hay diferencias, ¿no? Por lo menos que sepa yo que yo crea. Y siempre he dicho que si nos merecemos algo somos el grupo entero y no precisamente yo, ¿no? No me lo esperaba en ningún sentido. No sé, en aquellos momentos si te dan un micrófono, ¿qué hubieses dicho? ¿Esto mismo que me has dicho ahora o...? En aquellos momentos, si me dando el micrófono, pues hubiera hecho sencillamente las dos cositas, ¿no? Primero, agradecer a todos, a los que estuvieron y no pudieron estar, y segundo, bueno, se me atacó de que yo era el pastor del rebaño, ¿no? Efectivamente, tengo un rebaño maravilloso y aparte con todos los perros del rebaño, ¿no? Que es lo que dijeron y yo creo que verdaderamente se cumple todo lo que somos como grupo, ¿no? Bien, sabes que en Ayurri estamos haciendo un poco de seguimiento de todo el tema del aniversario y bueno, lo que sí se mantiene en todas las opiniones de la gente que está escribiendo, pues Asier Echezarreta, Aitor y esta gente, decir que la escuela de ciclismo online es igual a labor de equipo. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que en este caso Aitor, que es el que ha encabezado el tema y por cierto lo ha llevado maravillosamente, comentaba y les decía a los que le entrevistaba, bueno, y no tenéis nada de malo, tampoco es una panacea ni mucho menos, no tenéis nada de malo o nada de negativo o menos negativo para decir de la escuela. Entonces lo que decía Aitor, que había tres cosas que personalmente a él le emocionaban o le cantaban, ¿no? Una era disciplina, todos los grupos decían disciplina, otra la unión de grupo y otra el ambiente. Yo creo que eso es lo que hemos inculcado o inculcamos verdaderamente que el crío empieza esas tres cosas, ¿no? Primero que se diviertan, que lo pasen bien, segundo que bueno hay unas normas y que que lo lleven lo mejor posible y tercero que lo pasemos realmente bien. En estos 25 años se mantiene esa manera de trabajar, es una constante en los 25 años. Sí, hemos mejorado un montón, en ese sentido hemos mejorado un montón. Es decir, el concepto sigue totalmente para adelante, porque a ver somos más conscientes de que ese es el camino que hemos elegido, ¿no? Y el que nos está dando nuestros frutos y el que realmente a la vez lo estamos pasando bien.